Hola chicos, ya volví y les traigo el capítulo 9, 10 y 11 de En el campo de batalla. Les voy a dejar la cuenta del creador en la descripción y le quiero mandar un saludo a Boku no Fanfics. Ando Fanfics. Devil Deku Fanfics y Amirorilla Fanfics no me pidieron un saludo, pero si miran este video les quiero dar las gracias porque ellos fueron los que me inspiraron a subir vídeos de historia alternas de Boku no Hero Academia. Bueno, sin más relleno les dejo con la historia. En el campo de batalla a tiempo de caridad, era temprano por la mañana, el sol se asomaba por las montañas, mientras las aves comenzaban con su canto matutino. Dentro de su habitación se encontraba Simon Riley, o como todo el mundo solía llamarlo, Ghost. Este comenzaba a despertar junto con aquellas aves que se escuchaban a lo lejos de la base. Al levantarse procedió a ponerse su ropa y salir. Ese día era un fin de semana, por lo que la gran mayoría de cadetes se encontraban descansando en sus hogares, acompañados de sus familias. Pero había alguien que no hacía eso. Se trataba de un chico de cabellera verde y ojos esmeralda. Sin duda un niño que no tenía que estar en ese lugar, pero Ghost lo sabía. La vida en algunos momentos puede ser una perra desgraciada. Aquel niño se encontraba en una de las tantas mesas vacías de los comedores mientras dibujaba. Al ser un fin de semana no había nada realmente interesante que se pudiese hacer. Ghost se acercó para ver lo que estaba plasmando en aquella hoja de papel, quedando sorprendido. Se trataba de un dibujo de ambos. En la hoja de papel se podía ver a Ghost con su ya tan característica máscara, mientras que el pequeño estaba a su lado tomando su mano. El fondo era algo bastante infantil, pero eso mismo era lo que le daba gran parte de su encanto. Se trataba de un lago, rodeado por distintos animales, de entre los cuales destacaba un lobo gris. Encima, por los cielos se podía ver un gigantesco arco iris que contenía colores que Ghost sabía que no iban en dicho fenómeno, pero lo ignoró, puesto que él sabía que todos los niños ponían en sus dibujos cosas que en ocasiones no tenían mucho sentido. El pequeño Izuku se asustó en cuanto notó la presencia del adulto, siendo lo primero que hizo, cubrió el papel con ambos brazos, evitando así que Ghost pudiese terminar de ver el dibujo que había hecho. Ghost se rió un poco ante la acción del niño. Ciertamente le parecía algo adorable, puesto que él sabía que sin importar cuántas veces sostuviera un arma entre sus manos, seguía siendo un chico Ghost. Vamos Izuku, déjame verlo, fue lo que dijo el adulto, para que poco después, Izuku levantara su mano en su dirección, mientras sostenía la hoja de papel tan colorida. Él solo la tomó y la observó. Sin dudas era un dibujo hecho por un niño, puesto que cosas como el cabello del peliverde seguían pareciendo unos garabatos. Al tenerlo tan cerca pudo notar algo que anteriormente pasó por alto. Y es que en el fondo, para ser más preciso, asomándose por una de las colinas, se encontraban tres sombras humanoides que observaban directamente a la dirección donde se suponía que estaban Izuku, y Ghost no dijo nada. Él sabía el por qué los había puesto en ese dibujo, o al menos creía saberlo, puesto que el pequeño le contó por la situación que había vivido. Un pequeño sentimiento de ira recorrió su cuerpo. En su mente se formuló la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué le habían hecho tanto daño? Se trataba simplemente de un niño, que no pidió nacer siendo especial por las razones equivocadas. Era un chico que siempre quiso ser normal, o al menos lo más normal que se podía en ese mundo lleno de gente con el poder de desgarrar el cielo. Él se preguntaba esto por un sencillo motivo. Y es que ambos tenían un poco en común. Ghost dejó de pensar en eso. Era un día hermoso, no quería desperdiciarlo recordando cosas tan horrendas. Ghost. Oye Izuku, ¿quieres ir conmigo a la ciudad? Izuku lo observó con un rostro de confusión. Izuku. ¿Para qué? Izuku. ¡Ah! Los gritos de Izuku eran algo que sonaba por todo el lugar. Claro, acompañado de cientos de gritos más, pues a muchas personas no les agradaba la sensación que te daba estar en un montaña rusa, subir y subir, para luego caer de golpe. Era algo tan horrible como excitante para el pequeño, que hace tanto no se divertía. Para cuando el viaje terminó, Izuku bajó de aquella bestia metálica, seguido por Ghost, quien parecía estar a punto de vomitar. Ghost había hecho muchas cosas a lo largo de su vida.
saltar desde un avión, estrellar un auto, hacer explotar un barco con él adentro, etc. Y sin dudas la montaña rusa no estaba entre sus favoritas y Zuko por otra parte estaba igual. Todo le daba vueltas y sentía que vomitaría si se descuidara. Pero a diferencia de Ghost, Izuku estaba feliz de haber subido cuando ambos finalmente se recuperaron después de estar sentados por unos minutos. Ghost revolvió la cabellera del pequeño y lo miró, para después proceder a hablar. Ghost: ¿ahora a qué juego vamos? Izuku sonrió, y Ghost pudo notar cómo grandes estrellas se formaron en sus ojos debido a la felicidad, pero sin dudas fue algo de lo que se arrepintió después, puesto que el pequeño eligió los juegos mecánicos más enfermos que se le pudieron cruzar, de entre los cuales destacaba el péndulo y la tagada. Ambos se encontraban caminando por aquel parque de diversiones al que visitaron. Caminaban entre el silencio, o al menos en todo el silencio que se podía entre aquella multitud de personas. Izuku llevaba entre sus manos un algodón de azúcar mientras Ghost llevaba unas palomitas. Cabe mencionar que ambos estaban pintados de la cara, esto a petición de Izuku, quien le pidió a Ghost pintarse la cara en uno de los tantos puestos de ese estilo. Después de que Izuku terminara con la cara como un tigre, Ghost fue obligado por el niño a hacer lo mismo, siendo el modelo que él eligió, el de un perro. ¿Qué podía decir? Le gustaban los perros y allí se encontraban, caminando entre aquella multitud de personas. Si los viese a simple vista podrías prácticamente asegurar que se trataba de un padre con su hijo, disfrutando de unas horas de diversión. Izuku estaba sorprendido. Era la primera vez que veía a Ghost sin su máscara por tanto tiempo, esto debido a que no le permitieron la entrada a menos que se la quitase. Se trataba de un hombre bastante apuesto. Tenía un cabello castaño bastante oscuro, junto con una barba que cubría toda su mandíbula, llegando hasta sus patillas, acompañado de unos grandes y hermosos ojos verdes mucho más oscuros que los de Izuku. Nos jodimos, porque no encontré imágenes de Ghost sin máscara, sin importar que la busqué por más de 2 horas, así que para la descripción improvisé un poco. Izuku: muchas gracias por traerme, papá. Fueron las palabras del niño que sin darse cuenta lo había llamado papá, aunque segundos después de que se diera cuenta de lo que hizo procedió a disculparse Izuku. Lo siento, Ghost. Fue un accidente. Izuku se mostraba nervioso y con miedo, como si se esperase algo como un golpe por lo que acababa de decir Ghost. Por otra parte, seguía sin recuperarse del shock luego de lo que el pequeño le acababa de decir. Cuando por fin lo asimiló, procedió a darle una sonrisa al pequeño, como si tratara de restarle importancia a lo que acababa de pasar, pero Izuku no pudo contener la risa, puesto que la pintura facial que tenía le hicieron ver muy chistoso a la vista de Izuku. Ghost: oye, no puedes reírte de mí cuando tú te ves igual. Luego de decir esto, el adulto procedió a tomar al niño de la cintura, para después de un impulso subirlo a sus hombros. Después de hacer eso el pequeño comenzó a gritar cosas como Willy, vamos caballito, corre como el viento, tiro al blanco. Esas y muchas otras palabras salían de la boca del emocionado y feliz peliverde. Las horas pasaron, el día llegaba a su fin, eso junto con la energía de un peliverde, el cual estaba exhausto por las actividades tan divertidas que vivió ese día. Hace mucho tiempo que no vivía algo similar, y lo mismo pasaba con el adulto que lo observaba dormir mientras estaba a su lado. En la mente de Ghost no paraba de repetirse una escena en concreto de ese día, o mejor dicho, una palabra papá. Eso era lo que se repetía en su cabeza. Entendía el por qué Izuku lo llamó de esa manera, pues su vida se convirtió en una mierda desde una edad muy temprana, siendo él su único apoyo. Era normal que sintiera algún tipo de conexión con él, pero sin dudas no se esperaba que lo viese como un padre. Ghost lo sabía, él no era precisamente una figura a seguir, mucho menos apartamento para ser considerado un padre por alguien. Después de todo, él no tenía ninguna referencia sobre cómo ser un verdadero padre, puesto que el suyo fue un idiota total. Su padre solía ser, al igual que él, un miembro del ejército, el cual obtuvo un buen puesto, debido a su gran Kirk, el cual consistía en generar picas de acero a partir de los minerales de la tierra.
Pero luego de varios años se retiró, esto poco después de que Ghost naciera. Luego de eso, se dedicó a su familia, puesto que los recuerdos de las atrocidades que hizo no lo dejaban dormir por las noches. Fue entonces que, junto con un grupo de sus amigos, se refugió en el alcohol, teniendo un problema grave para cuando Ghost tenía apenas 7 años. Mientras esto sucedía, era maltratado por su padre, el cual solía hacerle la vida miserable con ayuda de su Kirk, mientras se reía utilizando una máscara de calavera, cosa que a él solía ponerle la piel de gallina. Todo esto acompañado de los acosos que sufría en la escuela por tener un Kirk tan poco destacable, harían que cualquiera se quebrase, cualquiera menos Ghost. Ghost sin dudas estaba lejos de ser una figura paterna, y él lo sabía, pero quería intentarlo. Quería borrar aquella marca que su padre le dejó, y darle a alguien lo que él quería en su niñez, así que solamente acarició la cabellera del pequeño, y susurró algo. Ghost. Tranquilo, Izuku. Yo te apoyaré, haré que cada día olvides un poco lo que te hicieron esos desgraciados, haré que ambos olvidemos lo que nos hicieron luego de eso. El adulto salió de la habitación de Izuku, sin saber que aquellas palabras que pensó eran para sí mismo, fueron escuchado por el pequeño, el cual tenía una gran sonrisa en su rostro, mientras abrazaba su sábana a Izuku. Gracias. Luego de eso, unas lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos, para unos minutos después, quedar completamente dormido. En el campo de batalla. Capítulo 10. La guerra invernal. Nezu se encontraba frente al general, acompañado de All Might y Shota Aizawa, quienes no parecían nada felices, esto debido a las acciones que cometió la persona que se encargaría de proteger a sus alumnos. Nezu. General, yo no soy un experto en ámbitos militares, pero a pesar de ello creo saber que ese tipo de acciones no son nada de lo que sentirse seguro. All Might. Además de que no justifica su trabajo con las acciones que cometió. General. Allí es donde te equivocas. All Might. No lo justifica precisamente, pero hizo lo que debía de hacer, no por tus ideales el dejar a que todos mueran. All Might. Lo torturó y luego lo asesinó, no hay nada que diga que me haga cambiar de opinión. General. Lo lamento mucho. Eso es algo que tratamos de controlar. Nezu. No creo que siquiera deba de ser controlado. ¿No sería más sencillo solo darlo de baja o algo por el estilo? General. No es tan sencillo, Aizawa. Entonces, ¿por qué se comporta así? General. Tuvo unos cuantos problemas en su infancia. All Might. Es un niño. ¿Qué tan grandes problemas podría tener? General. ¿Alguna vez has matado a alguien? All Might. ¿Eh? General. ¿Alguna vez has tenido que participar en un conflicto en el que todos los días significa matar a alguien? ¿Alguna vez huiste de tu hogar cuando tenías 7 años, solo para que lo que te deparara fuese degollar a todo enemigo que te pusieran enfrente? Si no es así, All Might, te sugiero que no lo trates como un niño, sino como el coronel que es, pues ese puesto se lo ganó en un baño de sangre. Nezu. Pero eso no responde la pregunta del todo. ¿Por qué es así? El general se levantó de su silla y se dirigió a la ventana, solo para apreciar el cielo. General. La guerra invernal. Nezu. ¿Qué? La guerra invernal. Un momento de la historia que pocos habían logrado olvidar, principalmente porque había llegado a su fin hace apenas 2 años atrás. Aizawa. ¿Qué tiene que ver la guerra invernal con él? General. ¿Han escuchado del 5º escuadrón de eliminación? Nezu. Sí. Se supone que eran uno de los escuadrones de eliminación más temidos durante la guerra invernal, esto debido a su gran estrategia y letalidad. General. Sí. Los escuadrones de eliminación eran prácticamente unidades de fuerzas especiales cuya única labor era asesinar todo lo que se moviera que no fueran sus aliados. Aizawa. No me diga que Izuku era parte del 5º escuadrón. General. No. All Might. Menos mal. General. Él era el capitán All Might. ¿Qué? General. Él es conocido como el Soldado del Invierno, capitán del 5º escuadrón de eliminación. 7 años atrás finalmente Izuku se había acostumbrado a su vida en la base. ¿Cómo no hacerlo? Pues todo mundo se acostumbraría si llevase ya allí 2 años. Los días pasaban como si fuesen un sueño, se había convertido en uno de los soldados más prometedores que había entre los cadetes, superando ya las pruebas físicas como si nada, aunque tampoco es como si pudiese superar a todos siendo un niño de 9 años, pero su rendimiento era ciertamente mejor que el de muchos reclutas. En este momento Izuku estaba preocupado.
Se encontraba viendo la televisión de la base, más precisamente las noticias, y esto mismo es lo que lo tenía tan preocupado. ¿Por qué? Será la pregunta de algunos. Pues eso es algo fácil de contestar. Hace algunos meses, de la nada y sin ninguna señal, una isla apareció a unos kilómetros de las costas de Japón, cosa que obviamente no era normal, aunque en un mundo donde existían cosas como los quirks, ¿qué puede ser realmente normal? Varios científicos estaban fascinados por la misteriosa isla, hasta que la curiosidad les ganó y decidieron realizar una expedición a dicha isla para así descubrir sus secretos. Al volver de su expedición, los científicos contaron pocas cosas, puesto que no había mucho que contar, aunque claro que había sus excepciones. Una de las historias más interesantes era el clima de la isla, explicando ellos que las condiciones climáticas eran una locura, esto debido a que el frío que había era casi insoportable y que de no ser por algunos quirks relacionados con el fuego, probablemente estarían muertos. Sin embargo, la historia más interesante era lo que encontraron allí. Pues lo que vieron fue un meteorito gigantesco. Al extraer unas muestras y experimentar e investigar con ellas, se dieron cuenta de que se trataba de algo único, algo que nunca se imaginaron que podría existir. Se trataba de una especie de mineral, el cual tenía la propiedad de absorber las ondas sonoras y otras vibraciones, incluida la energía cinética. Este material fue llamado vibranium por dichas propiedades. Japón decidió entregar algunas de estas muestras a otros países para poder descubrir todo su potencial y cómo aprovecharlo, pero conforme pasaron los meses se dieron cuenta de lo poderoso que podría ser el vibranium. Fue por ello que algunos países comenzaron a pedir más para llevar a cabo experimentos militares, entre otras cosas, cosa que obviamente Japón negó, puesto que se trataba de un material que se desconocía casi por completo y el utilizarlo para eso sería muy arriesgado, pero como siempre, la gente es necia cuando se trata de poder. Fue así que una serie de amenazas dirigidas a Japón para que dicho mineral se les fuese entregado comenzaron a llegar, pero todo comenzó a salirse de las manos cuando Rusia sugirió que Japón quería todo el vibranium para, cual villano de película, dominar el mundo. Podría parecerte una sugerencia estúpida, pero para las personas tanto ignorantes como desinformadas tenía mucho sentido. Poco a poco las cosas se salían más y más de control, pero todo se fue al carajo en verdad. Cunado unos cuantos pauses dijeron que de no ser entregado el vibranium comenzarían una guerra para obtenerlo. Sin dudas algo bastante peligroso para Japón, puesto que, de ser cierto, se enfrentarían a países como Rusia, Corea del Norte y Turquía, mientras que otros países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, debido a que no quería recuperar la mala fama con la que se hizo luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y varios más, no tomarían ninguna acción hasta que alguno de ellos realmente atacase. Era por ello que nuestro querido Peliverde se encontraba tan preocupado mientras miraba aquella televisión, pero fue sacado de sus pensamientos por Ghost, quien al ver lo preocupado que estaba el niño acarició su verde cabellera para tranquilizarlo. Ghost. Tranquilo. Seguramente no son más que amenazas vacías para obtener lo que quieren Izuku. Pero, ¿y si es verdad? Ghost. Tú tranquilo. Si llega a ser verdad, los adultos nos ocuparemos de ello. Todavía eres muy pequeño para preocuparte por eso, Izuku. Pero, Ghost. Sin peros. Ven, tienes práctica de tiro, Izuku. Cierto, dijeron ambos mientras comenzaron a caminar, pero fueron detenidos por un soldado que estaba buscando a Ghost. Soldado. Señor. El general quiere verlo. Ghost. Bien. Izuku, sigue con tus cosas, yo te alcanzaré luego. Izuku. Está bien, y así ambos se fueron por su camino predeterminado. Las horas ya habían pasado, era de noche y los grillos cantaban su ya conocida canción. Izuku por otra parte seguía despierto, no podía dejar de pensar en lo que pasaría si una guerra llegaba a estallar. Lo único que sabía era que sin dudas habrían muertos en cada dirección. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Ghost, quien acababa de llegar luego de pasar el día en quién sabe dónde. Izuku. Hola. ¿Dónde estabas? Ghost. ¿Qué eres, mi mamá? El pequeño no pudo evitar reír ante lo dicho por Ghost, el cual imitó su acción pocos segundos después. Ghost. Estuve terminando una preparativos. Ghost miró a Izuku por unos segundos, parecía ser que el adulto tenía una mezcla de tristeza y preocupación. Ghost.
Izuku, dijo para que el pequeño lo mirara con un rostro que solo reflejaba confusión por la actitud de Ghost. Voy a irme por un tiempo, Izuku. ¿Qué? Dijo el niño con una gran sorpresa. ¿A dónde? Ghost. ¿Recuerdas las que dije que eran amenazas vacías? El pequeño movió la cabeza en señal de asentimiento, pues nuestros superiores no están del todo seguros de que lo sean. Me van a enviar a esa estúpida isla por un tiempo, para asegurarme de que no pase nada, Izuku. ¿Por qué tú? Dijo el niño que mostraba una clara desesperación. ¿No puede ir alguien más? Ghost. Izuku, de la nada el pequeño abrazó al adulto, quien a través de su camiseta sintió algo mojado, lo que indicaba que el niño estaba llorando. Izuku. Por favor, no te vayas. Si te vas estaré solo de nuevo. A Ghost en ese momento se le formó un nudo en la garganta, no podía parar de sentir aquella sensación. Sentía como si algún herrero hijo de perra hubiese tenido la gran idea de calentar uno de sus martillos hasta que quedara al rojo vivo, y comenzara a azotarlo contra la garganta de Ghost. Por otro lado, Izuku estaba llorando, no sabía qué pasaría si Ghost se iba, independientemente de que lo tratasen de golpear, no quería que Ghost se fuera, era el único con quien se relacionaba. Cuando finalmente se calmó un poco la sensación que Ghost sentía, tomó al pequeño de los hombros y lo miró a los ojos. Ghost. Tranquilo, Izuku. Voy a volver, Izuku. ¿Me lo prometes? Ghost. Te lo prometo. Izuku se separa un poco de Ghost, para luego, levantar el meñique de su mano derecha, y en ese momento Ghost hizo algo que no recordaba la última vez que pasó. Pactó una promesa con el dedo meñique. Luego de eso, llevó a Izuku a su cama, lo acostó, lo arropó y finalmente se fue para dejarlo dormir. No sé por qué, pero siento que con esa escena de la cama hice que un chingo de fujosis se excitaran. Fue así como la noche pasó, y cuando la mañana llegó, Izuku fue a despedirse de Ghost, quien luego de eso se fue en un helicóptero, mientras en la mente tenía la promesa que le hizo al pequeño la noche anterior. Fue después de despegar que susurró algo para sí mismo. Ghost. Te lo prometo. Y con esa frase Ghost comenzó a dirigirse a aquella isla, solo esperando que aquella guerra solo fuese una amenaza vacía y no algo real. Actualidad. Los tres hombres estaban sorprendidos, puesto que el general les contó algunas de las acciones que tuvo su guardián en el pasado. Aizawa. Espere un segundo, general. ¿Qué pasa? Aizawa. Hace algún tiempo escuché que el capitán del 5º escuadrón de eliminación era Kirkles, general. ¿Sí? ¿Y? Aizawa. Está diciendo que él es general Kirkles. Si en ese momento Olmigt abrió los ojos lo más que pudo, pues por la mente se le cruzó un recuerdo de hace ya varios años, pero en cuanto dijeron que era Kirkles simplemente se le vino a la memoria presentador. Bien dicho, Olmigt, ahora veamos. Esta es de Izuku Midoriya, dice. ¿Puede una persona sin Kirk convertirse en un héroe? Olmigt. Pues bueno, Olmigt. No. Nadie puede ser un héroe si no tienen un Kirk. Me parece algo ridículo que siquiera sea considerado, para quien sea que haya hecho la pregunta. Chico, mejor abandona ese sueño, solo terminarás matándote a ti y a los que intentas proteger. Está bien tener sueños y querer cumplirlos, pero algunas veces hay que ver la realidad. Ese fue el recuerdo que tuvo. Era él, el mismo pequeño al que le destrozó los sueños, era el mismo pequeño al que le dijo que mandara su sueño a la mierda, al igual que era el mismo joven que cada vez que lo veía parecía tener ganas de arrancarle la cabeza. ¿Había sido todo su culpa? No, no podía ser posible, solamente estaba tratando de que el niño viese la realidad, solamente quería evitar que se lastimara a sí mismo o a los demás, así que no podía ser su culpa. En el campo de batalla. Capítulo 11. Un fantasma nunca muere. El frío que había era casi insoportable, incluso Ghost, que traía puesta su máscara, de vez en cuando hacía tiritar sus dientes debido al frío. Ghost. Oye, Roach. ¿Qué pasa? Ghost. ¿Hay alguna señal? Roach. No. Nada. Ghost. Mierda, la misión que se les asignó era sencilla, solo tenían que reportar en caso de que vieran tropas enemigas, para así saber que la batalla sería un hecho. Quien acompañaba a Ghost en esta misión, era uno de sus mejores amigos, se trataba de Roach, un hombre que a la vista de Ghost, se había ganado su respeto,
y es que como no hacerlo, literalmente lo habían llenado de tanto plomo en las misiones que hicieron juntos, que era un milagro que siguiera vivo y funcional. Era en momentos como esos, cuando Ghost pensaba que Roach era indestructible, un protagonista de videojuego, donde a pesar de cuánto le disparen, el personaje nunca muere. Ghost. Esto es realmente aburrido. Roach. Sí, no es necesario que lo digas para que me dé cuenta. El frío estaba en aumento conforme las horas pasaban. Si el día era un infierno congelado, la noche era algo que solo las palabras no podían decir por sí mismas. Era sencillo que una persona muriera de hipotermia en esas condiciones. Aquella isla no era un lugar apartamento para la vida humana, de hecho, para ningún tipo de vida, sin importar qué dirección mirases, no había más que nieve. Por fortuna Ghost y su equipo llevaron una gran cantidad de ropa abrigadora y algo para hacer fuego. Aunque, a pesar de eso, su piel seguía erizada por las grandes corrientes de aire que se estaban presentando en ese momento. Sin dudas era una de las peores situaciones a las que Ghost se había enfrentado. Las horas pasaban, y el frío no parecía detenerse o querer desistir, y lo que era peor aún, parecía ser que iba a comenzar una tormenta de nieve. Si realmente existía un dios, parecía que su mensaje era: van a morir aquí. Roach. Por amor de Dios. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Siento que ya se me congeló el trasero. Ghost. Se nos pidió quedarnos en esta posición por 5 días. Roach. Quien sea que haya dicho eso, juro que le romperé el cuello. ¿Cómo mierda puede haber tanto frío? Los días pasaron. La tormenta no dejó de azotar a aquel equipo hasta el que era su último día. No fue sencillo, y sin duda no era una experiencia que les gustaría repetir, pero finalmente había terminado. Finalmente podían irse, pero fue en uno de esos momentos de inconsciencia que hizo que Roach mirase por los binoculares una última vez antes de irse. Fue entonces cuando lo vio, y no se hizo a esperar. En cuanto se aseguró que lo que veía era real, dio un fuerte grito. Roach. Enemigo a la vista. Ghost no tardó ni un segundo en correr hacia donde se encontraba Roach. Usando los binoculares lo vio. Se trataba de un pelotón, de aproximadamente 50 soldados. Estos comenzaron a disparar sin piedad alguna. Ghost y todos los demás se pusieron a cubierto. Balas pasaban cerca de ellos, y una que otra lograba rozar alguna extremidad. Por fortuna los montones de nieve y las trincheras que habían preparado cuando llegaron estaban haciendo su trabajo tiro a tiro. Los montones de nieve perdían material, lo que los dejaba más expuestos, pero debían de esperar. Pues notaron que todos estaban disparando a la vez para tener mayor probabilidades de darles, además de que algunos, usando sus quirks, trataban de dar un resultado similar. Al fin, se les había terminado la munición, era el momento de atacar y terminar con los que pudieran. Ghost le dio la señal a Coulson, el cual usando su quirk, comenzó a generar una espesa neblina. Sabían que esta no tendría algún efecto como envenenamiento o que los dormiría. Se trataba de niebla común y corriente, pero ellos sabían perfectamente cómo usarla. La niebla comenzaba a repartirse alrededor de ellos, era bastante densa, cosa que preocupó a sus enemigos, pues estos no sabían si tendría algún efecto en ellos. Mientras tanto, el equipo comenzaba a avanzar. No hacían ningún sonido fácil de identificar, se movían con rapidez y astucia. No lograron darse cuenta que estaban allí hasta que escucharon el primer cadáver caer a la nieve. Todos comenzaron a asustarse, hasta que uno tuvo la brillante idea de comenzar a disparar a diestra y siniestra. Las balas, por desgracia para ellos y fortuna para nuestros héroes, dieron a gran parte de los invasores. Finalmente, después de unos segundos, aquellos 50 soldados habían quedado reducidos a 7. Ghost se acercó a la persona que parecía ser el jefe del pelotón, y con un cuchillo, de forma rápida, cortó su cuello. Aquel hombre solo dio un quejido de dolor, el cual fue ahogado en su propia sangre, ya que había sido cortada su carótida y yugular a la vez. Al fin. Habían terminado, los 5 días habían finalizado, y habían terminado con sus enemigos. Sí, hubieron algunos heridos, pero nada que un buen killer no pudiera curar. Ghost. Voy a avisar al centro de mando que tuvimos avistamiento, luego de eso nos largamos. Roach. Qué bien. Al fin nos vamos. Ghost. Sí. ¿Qué quieres hacer cuando volvamos? Roach. No sé tú, pero yo me tomaré una buena jarra de cerveza fría. ¿Quieres acompañarme? Ghost. ¿Cerveza fría luego de este infierno congelado?
Solo si tú invitas. Ambos amigos comenzaron a reír, mientras que Coulson se acercaba a ellos. Coulson. ¿Van a ir a beber y no me van a invitar? A la próxima los dejó morir Roach. Vamos Coulson, no seas amargado Coulson. Váyanse al diablo. Coulson no pudo terminar de hablar, puesto que una bala había atravesado su nuca, y con ella, su garganta, matándolo pocos segundos después. Ghost. A cubierto. Todos hicieron caso a lo dicho por Ghost, y volvieron a las trincheras, las cuales ya estaban bastante dañadas. El plomo llegaba a ellos como si lluvia en medio de un huracán se tratase. Todo lo anterior había sido una trampa. Aquel pelotón de antes no era nada, pues ahora tenían frente a ellos una compañía de tal vez 100 hombres. Aquel pelotón no fue más que una medida de seguridad. Los enviaron para así poder verificar el número de soldados enemigos, así como su desempeño contra sus fuerzas, y ahora tenían un problema. No habría brecha de recarga, puesto que aquella compañía estaba bien organizada. Tenían la primera fila formada por 20 hombres, la cual disparaba en su dirección como si no hubiese un mañana. Luego de descargar todas sus balas contra ellos, se movían a la parte trasera, dejando a la que solía ser la segunda fila al frente, para que así, repitiera los mismos pasos. Todos lo sabían, no había manera de pelear, ganar y salir de ahí con vida al mismo tiempo, al menos no sin tener apoyo y más recursos. En este momento, algunos pensarán podrían usar sus quirks para pelear, pero no es así. La mayoría de ellos tenían quirks que no eran buenos para el combate. Fue por esa misma razón que de niños se rindieron en tratar de ser héroes, porque sí, ellos querían ser héroes, pero se dieron cuenta que sus quirks no eran los adecuados para eso, así que entraron al ejército. Ghost pensó e hizo lo único que realmente podía hacer en ese momento. Tomó su radio y comenzó a hablar. Ghost. Aquí R4, tenemos avistamiento, nos están atacando. Fue lo que dijo Ghost casi gritando, puesto que el sonido de las armas siendo disparadas impedían escuchar bien. CC, centro de control. Aquí CC, resistan, los refuerzos van para allá. Ghost. Negativo, no aguantaremos, son demasiados. CC. R4, resistan. Ghost. No podemos. Permiso para retirarse. CC. Permiso denegado. No podemos perder esa ubicación, resistan, los refuerzos van en camino. Ghost. ¿Cuánto tiempo? CC. 1 hora. Ghost. Para ese entonces ya estaremos muertos. CC. Repito R4, tienen prohibido abandonar la ubicación actual. Ghost. Mierda. Fue lo único que pudo decir, no había nada que hacer. Varios de sus compañeros habían muerto ya, casi no quedaba ninguno. Finalmente solo quedaron Ghost y Roach, los cuales solo se limitaban a cubrirse con la nieve. Nada. Se terminó, ninguna bala más lograba salir de las armas. Roach comenzó a asomarse lentamente para darse cuenta de lo que pasaba, mientras que Ghost miraba su reloj. Ya faltaban 20 minutos más que tenían que aguantar para que llegaran los refuerzos. Roach logró sacar su cabeza lo suficiente para ver lo que pasaba. Estaban recargando. Sí. Al fin una brecha. Roach se mantuvo viendo a Ghost por unos segundos, como si con la mirada tratara de decirle ahora a Ghost. No, Roach. Fue lo que dijo susurrando lo más alto que pudo, pero a pesar de esto, su amigo no hizo caso. Roach, con su arma en mano, salió de la trinchera y comenzó a disparar, pero de nuevo fue una trampa. Solo fingieron recargar para que pensaran que había una brecha, cuando en realidad habían filas restantes todavía. Los disparos no se hicieron esperar, tiro tras tiro. La mitad le daba a Roach, el cual caía a la nieve, mientras que la otra mitad daba a la trinchera en la que se encontraba Ghost. Paró. Nuevamente se detuvo el gran baño de sangre. Ghost. Roach. Ghost se dirigió hacia Roach, mientras que la compañía se acercaba lentamente. El por qué no disparaban a Ghost era sencillo. Sabían que él era el último que quedaba y que sin importar que intentara no podría lograrlo. Es por ello que lo dejaron, querían darles aquellas falsas esperanzas de que podría sobrevivir. Ghost corrió lo más rápido que pudo y cuando estaba a unos metros de él se barrió, quedando al lado de su amigo. Lo levantó ligeramente, dejándolo entre sus brazos. Ghost. Vamos amigo. Vamos, mantente despierto. Roach luchaba por no cerrar los ojos, no quería que su mejor amigo lo viese en esa situación, pero realmente no podía hacer nada. Roach. Lo siento, Ghost.
Pero creo que, de esta, no salimos. Roach comenzó a cerrar los ojos lentamente, mientras decía sus últimas palabras. Roach. Nos vemos, LL. Luego Roach cerró los ojos al fin. Dio su último respiro entre los brazos de su amigo, el cual comenzaba a sollozar. Ghost. Vamos, Roach. No hagas esto, desgraciado. Vamos, levántate. Se suponía que tú pagabas los tragos. La voz de Ghost comenzaba a quebrarse. No lo creía, aquel personaje inmortal de videojuego estaba frente a él, sin respirar. Solo se quitó su máscara. Su rostro estaba lleno de nieve, sangre y lágrimas. Ghost. Vamos, hijo de perra. Comenzó a golpear desesperadamente el pecho de Roach, esperando que algo cambiase, pero algo lo sacó de su dolor. Pasos. La compañía enemiga estaba a unos cuantos metros de él, aproximadamente a 20 metros. Ghost se secó las lágrimas. Tomó la HK-416 que anteriormente estuvo en las manos de Roach. Sacó una Colt 1911, que estaba en la funda de su pierna. En un solo movimiento se levantó del suelo y giró, quedando en dirección de la compañía. Levantó ambos brazos, los cuales estaban armados. Pum, fue el sonido de la primera bala saliendo del HK-416 de Ghost. Seguida de esa, varias más se escucharon. Ghost lo sabía, no tenía posibilidades de sobrevivir antes de que llegaran los refuerzos, pero mínimo se llevaría a unos cuantos consigo. El sonido de disparos invadía todo el lugar nuevamente, pero había algo por sobre el sonido de las balas. Se trataba de la voz de Ghost, quien gritaba por toda la rabia que sentía en ese momento. Disparos y disparos fue lo único que Ghost daba, acompañado de sus gritos. Algunas de sus balas dieron a sus objetivos, mientras que otros eran evitados por el killer de un soldado, el cual le permitía crear escudos, pero eso no era suficiente, él quería acabar con todos. Finalmente, comenzaron a contraatacar. Una lluvia de plomo se aproximó a Ghost a una gran velocidad. Los proyectiles impactaban contra su cuerpo sin parar. Golpe tras golpe hacía que Ghost perdiera las fuerzas. Golpe tras golpe se tambaleaba hacia atrás, cada uno de esos proyectiles lo hacían sentir más cansado, exhausto y por sobre todo adolorido, hasta que finalmente no pudo más. Su cuerpo cayó en la nieve, tiñendo ese antiguo páramo blanco en uno carmesí. Junto a él se encontraba el cuerpo de Roach, el cual parecía mirarlo fijamente sin parar. En su mente solamente pudieron resonar unas palabras. Izuku, perdóname, no podré volver. Ghost sentía sus párpados pesados, se esforzaba en mantenerlos abiertos, pero no podía. Podría estar cargando una montaña en sus brazos, y aún así, a su parecer los párpados le pesaban más que esa montaña. Adiós, fue en lo último que pudo pensar antes de dar su último respiro, antes de que su corazón diese su último palpitar, dejando detrás de él una escena llena de cadáveres, tanto de enemigos, como de los que una vez fueron sus amigos. Ghost había perdido la vida en aquel lugar, y no conformes con su victoria, los invasores comenzaron a apilar los cuerpos, siendo los cadáveres de Ghost y Roach los últimos en formar parte de la grotesca montaña de cuerpos. Fue así como comenzaron a rociarles encima gasolina. Tenían frío, y un cadáver sin dudas era una buena fuente de alimento para el fuego. Fue así que uno de los soldados se acercó y con un cigarrillo que estaba fumando encendió la gasolina y con ella los cuerpos. El fuego comenzaba a hacer acto de presencia, cada vez más fuertemente, hasta que luego de algunos minutos, Ghost terminó tal como su máscara, simplemente como una calavera carbonizada, la cual estaba junto a su amigo Roach, aunque este era difícil de identificar, puesto que estaba en la misma situación hasta que llegaron los que se suponía que eran sus refuerzos, quienes finalmente eliminaron a los atacantes, pero eso no devolvía a los que ya habían perdido ese día. Bueno chicos, les quiero decir que los próximos capítulos van a tener una mayor restricción, porque si estaban muy crudos no es apartamento para gente sensible. Bien, en unas horas les voy a traer otros fix de este canal, así que suscríbanse y activen la campana para que YouTube les avise que subí videos. Sin más, adiós.